Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Continuarán las redadas masivas en los Estados Unidos, incluso en ciudades santuario. El encargado de migración, Tom Homan, advierte: inundaré de agentes federales las localidades que protegen a las personas migrantes. Llama a la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno estadounidense para que 14 connacionales detenidos en Alligator, Alcatraz, en Florida, sean repatriados de inmediato. Esto tras darse a conocer el trato humillante y violatorio a derechos humanos al que son sometidos las personas migrantes. Informa el titular de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, que desde noviembre del año pasado, Hernán B., exsecretario de Seguridad de Tabasco, es investigado. En la cultura presenta la cantante argentina Roxana Ahmed Todos los Fuegos, su producción más reciente en la que funde música argentina y jazz. Ahmed, nominada varias veces al Grammy Latino, es la primera cantante y productora argentina que recibe el premio Gardel al mejor álbum de jazz. Y en los deportes llega a México el arquero costarricense Keylor Navas para sellar su fichaje con los Pumas. El futbolista conquista 13 títulos con Real Madrid, entre ellos 3 Champions League. Y nuestra imagen del día es la Feria de las Flores de San Ángel en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, un escenario donde florece la tradición. Esta festividad tiene 168 años de historia. Su objetivo principal es ofrecer un homenaje a la Virgen del Carmen. Durante una semana, los visitantes pudieron disfrutar de un abanico de actividades que incluyeron espectáculos musicales, exposiciones, lectura de poesía, expresiones de pintura, talleres de arreglos florales y venta de flores como dalias, orquídeas, rosas, girasoles, tulipanes y claveles. El evento resalta la riqueza botánica y cultural de México. Este año se llevó a cabo bajo el lema Flores de México, colores que cuentan historias. Bueno, con estas imágenes les damos la bienvenida. Luisa Méndez, qué gusto verte y saludarte. Un gusto volverte a ver aquí, Lupita, para dar las noticias. Así es, y hay mucha información. Se va, pues, el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, lo despiden sus fans y, por supuesto, tendremos la información importante a hablar de nuestra entrevista a Las Afores. Sobre todo un tema que preocupa mucho a los mexicanos. Hay que también darle seguimiento a esta repatriación que está pidiendo el gobierno mexicano de nuestros connacionales en Estados Unidos. Así es, así que quédense con nosotros. Tendremos toda la información puntual esta mañana. Lía Vadillo, Jimena Raya, Magdalena Alejo son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias porque nos siguen en las redes. Y les recordamos que también nos pueden escuchar a través de la emisora de radio IPN en el cuadrante 95.7 de FM y pueden acceder a nuestra página escaneando el código QR que aparece en su pantalla. Compártanos sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles para revisar lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Las redadas no paran contra las personas migrantes. Incluso ahora, quien tiene un documento, quien tiene un pasaporte, quien tiene su visa, puede correr peligro en los Estados Unidos. Y sí, cada día se escriben hechos más violentos, violatorios de los derechos humanos. Ahora el responsable de la seguridad fronteriza, Tom Homan, ha advertido que va a reforzar todos los operativos, incluida la ciudad de Santuario, donde se protege a las personas migrantes, sobre todo de estas redadas y detenciones. Mi compañero Federico Campbell Peña nos cuenta más. Agentes federales del Servicio de Migración de Estados Unidos siguen realizando redadas masivas contra personas migrantes sin respetar el debido proceso y sin importar que sean ciudades santuario. El responsable de la seguridad fronteriza, Tom Homan, advirtió que inundará de agentes federales a estas localidades que protegen a migrantes y que son gobernadas por los demócratas. Son ciudades santuario para delincuentes. Trabajaremos muy duro con la secretaria Kristi Noem para cumplir la promesa del presidente Trump. Las ciudades santuarios son ahora nuestra prioridad. ICE viola el debido proceso de detener y consignar en un centro de detención y trasladar a cortes migratorias cada caso. El polémico centro de detención Alcatraz
lugar rodeado de cocodrilos en una zona pantanosa en Florida, es administrado por el gobernador republicano Ron DeSantis. No depende de ICE, pero sí lleva ahí a los detenidos. No se les asigna ficha de registro, lo cual retrasa que los familiares y los consulados de sus respectivos países se pongan en contacto con ellos. Es el caso de los hermanos Carlos y Alejandro González, quienes están en Alligator, Alcatraz, sin poder recibir visitas del Consulado de México en Orlando, Florida. El Servicio de Migración tiene una estrategia para impedir que las personas detenidas accedan a pagar una fianza para conseguir su libertad, lo que también viola el debido proceso. Pedimos que el gobierno cumpla con la ley, con los derechos constitucionales básicos que tanto valoramos. Solicitamos que las personas tengan acceso a abogados cuando estén bajo custodia del gobierno. Grupos de ciudadanos se han convertido en activistas. Unos acompañan a los detenidos en sus audiencias en cortes de migración para intentar evitar que sean arrestados al salir de la cita, mientras que profesores en escuelas públicas en Nueva York, Chicago y otras ciudades se han capacitado para impedir el ingreso de agentes de migración, y otros realizan marchas casi todos los días contra las redadas. What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Ante estas redadas, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un enérgico llamado al gobierno de Estados Unidos. Pidió repatriar de inmediato a los 14 migrantes mexicanos detenidos en el centro Alligator, Alcatraz, ubicado en Florida. Lo que sí estamos insistiendo es que en cuanto sean detenidos, sean repatriados de inmediato. Cuando salió lo de que iban a enviar a personas migrantes detenidas a Guantánamo, mandamos una nota diplomática, y en el momento que publicaron que estaba este centro de detención, mandamos otra nota diplomática para que cualquier mexicano sea deportado de inmediato y que no tenga que pasar tiempo en este centro de detención. Y es que hay que recordar que se dio a conocer que 2 hermanos mexicanos de nombre Carlos y Alejandro fueron detenidos y llevados al centro Alligator Alcatraz. Ambas detenciones fueron arbitrarias, pues Carlos se encontraba ya con visa de turista vigente tras el fallecimiento de su madre, mientras que Alejandro está casado con una ciudadana estadounidense. Juan Sabines Guerrero, el cónsul de México en Orlando, informó que recibió a Martín González, padre de ambos jóvenes, para dar seguimiento al caso, y por instrucciones de la presidenta Sheinbaum se le asignó representación legal. En el centro migratorio se han documentado violaciones a los derechos humanos como encadenamientos y trato humillante, por lo que la presidenta aseguró que ya se realizan todas las gestiones necesarias para repatriarlos. Está el consulado viendo si hay violaciones a los derechos humanos. Si es así, pues se sigue el protocolo que debe seguirse, pero lo que hemos solicitado es que se deporte de inmediato para poderlo repatriar. Y miren, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya desmintió todas las versiones de que Ovidio Guzmán fuera liberado en Estados Unidos y aseguró que sigue preso. Fue el pasado 16 de julio cuando se dio a conocer que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán desapareció del registro de prisiones en Estados Unidos luego de firmar un acuerdo con la justicia de ese país. Está confirmado que Ovidio no está libre, que sigue bajo custodia, que sigue en prisión, pero tal como se mencionó, fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo tratado de extradición. No tenemos conocimiento si es de menor seguridad, lo que sí tenemos confirmado hasta el día de ayer es que está bajo custodia. García Harfuch informó que Guzmán también cuenta con orden de aprehensión en México, por lo que no descartó que en su momento se pida una extradición para que cumpla aquí con las leyes. Primero hay que ver cómo culmina el proceso que está llevando a cabo en Estados Unidos, porque repito, no está libre, está detenido. El acuerdo no, en ningún momento se habla de una liberación de Ovidio. Él está detenido. Después tendríamos que solicitar nosotros ahora una extradición y depende para que pueda ser juzgado aquí.
Hablemos ahora de Hernán B., quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López y quien es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. El gobierno federal informó que la investigación continúa y advirtió que no habrá impunidad. Además, dio a conocer que los operativos federales que se realizan han contribuido para bajar el índice delictivo de la entidad. Los detalles con Arturo Arellano Merlín. El encargado de la seguridad de nuestro país, Omar García Harfuch, informó que desde noviembre de 2024, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán B., es investigado por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Reveló que a partir de febrero de este año, cuando se obtuvo de un juez la orden de aprehensión, se emitió una ficha roja por la Interpol para buscarlo en más de 130 países. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. García Harfuch explicó que esta carpeta de indagación se inició tras varios reportes y versiones periodísticas que señalaron a Hernán B. como presunto líder del grupo criminal La Barredora y ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el gobierno del estado para su búsqueda. El gobierno del estado es quien lo está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto. Sobre este tema, y al ser cuestionada sobre si el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, tendría responsabilidad en el caso de Hernán B., la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es la Fiscalía General de la República la encargada de llevar a cabo las investigaciones. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie. Tiene que seguir las investigaciones. No le corresponde a la presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía, en este caso del Estado, y si es requerida la Fiscalía General de la República, si se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones. Y en todo caso, de las investigaciones, pues tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no. Cabe mencionar que desde febrero pasado la entidad mostró una importante disminución en homicidios derivados del reforzamiento de la seguridad federal. Pasó de un promedio diario de 3.2 homicidios a un total de 90 en el mes de febrero y a un promedio de 1.7 promedio diario en junio, lo que significa una disminución de 45%. Precisamente, y como parte de esta estrategia, el secretario Omar García Harfuch detalló que en diferentes operativos realizados en municipios de Cárdenas, Centro y Cunduancán, Tabasco, se detuvieron a 14 personas relacionadas con el grupo La Barredora, que llevaban a cabo actos de extorsión y cobro de piso. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Por cierto, un juez otorgó a Hernán B. una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que enfrenta por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión. Sin embargo, el exfuncionario tabasqueño puede ser detenido, ya que uno de los delitos que se le imputan es el secuestro, que amerita prisión preventiva oficiosa. Hernán B., que es considerado oficialmente prófugo de la justicia, presentó su solicitud de amparo el pasado 18 de abril de este año. Y en más del combate a la delincuencia, autoridades federales informaron que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en las últimas 2 semanas fueron capturados 784 presuntos delincuentes y se aseguraron 400 armas de fuego y más de 8 toneladas de droga en total. En lo que va de la actual administración, van más de 26,000 personas detenidas por delitos de alto impacto y 204 toneladas de droga aseguradas. También se han desmantelado más de 1,190 laboratorios clandestinos en los que se refiere al combate al huachicol. En apenas 8 días, del 9 al 17 de julio, fueron detenidas 23 personas y se aseguraron más de 200 vehículos que eran utilizados para el robo y transporte del combustible. En estas acciones se recuperaron 8 millones de litros de hidrocarburo y en 15 días que lleva la Estrategia Nacional contra la Extorsión han sido detenidos 37 extorsionadores en Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco. Otro delito al que también se le ha puesto el dedo en la llaga es en los asaltos en carreteras, los cuales sabemos que están afectando principalmente a transportistas, pero también a las personas que circulan por estas vías. El gobierno federal diseñó una estrategia para enfrentar a los grupos delincuenciales. Les contamos más.
La seguridad de transportistas es una de las prioridades en la estrategia de seguridad. De enero a junio de 2025, ha disminuido el robo a transporte de carga casi 23% en comparación con el mismo periodo de 2024. Se dio a conocer la estrategia Seguridad en Carreteras, encabezada por la Guardia Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la que se busca combatir el robo a vehículos de carga en todo el país, poniendo especial énfasis en 3 puntos. El primero de ellos es la carretera México-Querétaro, que cuenta con el despliegue de 585 efectivos y 194 vehículos, 3 helicópteros, 2 aeronaves no tripuladas y 20 drones. Y para la identificación y ubicación de los grupos delictivos, se desplegaron 4 células de inteligencia. Sigue la autopista México-Puebla. Se contempla 302 elementos y 131 vehículos. Se incluyen 3 helicópteros, 2 aeronaves no tripuladas y 22 drones. Y por último, en la maxi pista de Mazatlán a Culiacán, 298 efectivos en 143 vehículos, 2 helicópteros y 12 drones. Parte de esta estrategia contempla paradero seguro, para que los transportistas tengan donde hacer paradas de descanso sin miedo a ser robados, así como el Plan Vacaciones de Verano 2025 y el programa Héroes Paisanos. De esta manera, la Guardia Nacional trabaja por la seguridad de los vacacionistas con un efectivo de 41.866 elementos. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal recuperaron el control en Valle de Bravo, en el Estado de México, tras varias horas de bloqueos por parte de transportistas de materiales de construcción. En la acción se registraron al menos 10 detenidos y 20 camiones de volteo asegurados. El bloqueo fue en respuesta al operativo de las autoridades estatales en contra del sindicato de transportistas y casas de materiales de construcción, supuestamente vinculadas con la familia michoacana. El lunes, las fuerzas policíacas habían cateado 40 tiendas de materiales. Los transportistas exigían la liberación de negocios y oficinas aseguradas durante el operativo denominado Liberación, desplegado en 14 municipios mexiquenses contra establecimientos presuntamente vinculados con redes de acaparamiento, extorsión y cobro de cuotas. El gobierno municipal desmintió que se implementó algún toque de queda, como falsamente se difundió en redes sociales, y pidió a la población informarse a través de fuentes oficiales. A las 6:24 en la hora del centro revisamos nuestro portal y también las planas de los diarios en nuestro portal. Todo lo que necesita saber, infórmese también en vacaciones. Hay que estar al día, ahí lo tiene en la palma de su mano, si está en su celular, cómodamente en casa, donde usted quiera consultarlo, lo tiene actualizado minuto a minuto. Se queda ahí también este tema de la investigación del asesinato de los colaboradores cercanos de la jefa de gobierno Clara Brugada está avanzando. Es una de nuestras notas principales en el portal de 11 Noticias Digital. México, Estados Unidos y Canadá. Una relación en constante movimiento donde vemos que el tema arancelario, el tema comercial, el tema migratorio sigue dando mucho de qué hablar. Las mañaneras del pueblo se quedan en síntesis para que sepa de qué van día con día. Micrositio 11 Lab, al igual que entretenimiento. Y vámonos con los diarios, las primeras planas que reportan. Por supuesto que todos destacan la partida, el adiós al príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, y lo traen en diferentes expresiones, ya sea en una caricatura, en una fotografía, en un momento de un concierto, como ocurre hoy en el Universal. Ozzy Osbourne muere, el príncipe de la oscuridad. Un músico al que describe el Universal como muy polémico, músico británico, falleció a los 76 años de edad. El heavy metal está de luto. Redadas de Donald Trump, racistas, dice el Universal, y devastadoras. Es una entrevista con quien está al frente de la autoridad en Los Ángeles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denuncia miedo y también el impacto que han generado los operativos en la comunidad. Del Universal revisamos así la primera de la jornada. Metaleros de luto por Ozzy, murió el príncipe de las tinieblas, que estaba en el grupo Black Sabbath. Urge Sheinbaum a repatriar presos de Alcatraz, dice la presidenta de los Caimanes en Estados Unidos. En cárcel de Florida, por lo menos, ya le contábamos en este espacio, 14 mexicanos. Trump recurre a distractores para opacar
el escándalo de Jeffrey Epstein. De la jornada, vámonos con la portada de Milenio. México se blinda ante riesgos epidemiológicos por el Mundial 2026. Las autoridades fortalecen campañas informativas, hay servicios médicos, hay toda una estrategia, rutas de traslado a hospitales para que esto no ocurra. O si el hombre en la sombra ha vuelto a casa. Fotografía a color hoy en la portada del diario Milenio. Y también revisamos si el Heraldo negocian acuerdo aéreo con Estados Unidos. La presidenta dijo que se dio un mes para atender los planteamientos del vecino país. Acciones por la Paz suman 2 millones. La secretaria de Gobernación hace un recuento también de todo lo que tiene que ver con esta estrategia, entrega de armas a favor de la paz, que es una de las que más ha funcionado en todo el país. Funeral eléctrico. ¿Qué se sabe del funeral de Ozzy Osbourne? Hasta ahora sus familiares no han querido compartir absolutamente nada, quieren privacidad, quieren despedirlo en la intimidad y sobre todo darle a conocer a sus fans de qué manera será el adiós del príncipe de las tinieblas. Refuerzan combate contra la extorsión, ya veíamos los resultados a 15 días de la implementación de esta estrategia. Y por último revisamos el Financiero. Emitirá deuda Secretaría de Hacienda para apoyar a Petróleos Mexicanos. También estos recursos de hasta 10,000 millones de dólares son para fortalecer la posición financiera de Pemex. Habrá mesa de diálogo con Estados Unidos para el tema aéreo. Ya están sentados a la mesa quienes encabezan la delegación mexicana para ver una solución a este tema que el fin de semana se dio a conocer. Confirma García Harfuch que desde 2024, dice, se investiga a Hernán Bermúdez allá en Tabasco. Dejamos los diarios, tenemos más al volver. A las 6:30 en la hora del centro, hablemos de temas de seguridad y lucha contra la impunidad. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que si el Congreso Federal desea revisar el caso del cártel inmobiliario, hay bastante material en estas indagatorias realizadas en su momento por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en específico en lo que concierne a la alcaldía Benito Juárez. Pues está bien si así lo decide el Congreso, que se haga la investigación. Tiene esas facultades el Congreso. Recordó que cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, su administración abrió la investigación contra el llamado cártel inmobiliario, que era una red de funcionarios panistas que cambiaron usos de suelo y extorsionaron a empresarios para otorgarles permisos de construcción a modo. La indagatoria comenzó luego de una explosión de gas en un departamento de la alcaldía Benito Juárez, lo recuerdan, gobernada desde hace décadas por Acción Nacional. Inicia una investigación para revisar los usos de suelo y encuentra pues que hay muchísimos edificios en la alcaldía Benito Juárez que violan el uso de suelo, que deberían tener 3 pisos y tienen 5, que deberían tener 2 pisos y tienen. Varios empresarios deciden colaborar con la investigación y ahí dicen a quiénes le entregaron el dinero a partir de moches para violar el uso de suelo. A eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y apuntó que por esos hechos hay personas detenidas, entre ellos Christian von Roerich, ex líder panista en el Congreso de la Ciudad de México. Pues está detenido todavía. Y muchas otras personas. Algunas incluso devolvieron dinero para poder quitar parte de sus cargos. O sea, de que sí era cierto, personajes incluso que pasaron años en la misma posición en la alcaldía Benito Juárez. Por su parte, la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, dijo que las investigaciones del cártel inmobiliario abarcan otras alcaldías, además de Benito Juárez, y recordó que hasta el momento hay 22 investigaciones abiertas, 16 vinculaciones a proceso, 4 sentencias condenatorias contra el mismo número de exfuncionarios, y advirtió que las investigaciones continúan, no se limitan al periodo 2015-2018. Tenemos diversas investigaciones todavía en curso en su etapa inicial
esto sobre todo por hechos vinculados a la administración, ¿no?, de la alcaldía Benito Juárez en el periodo 2015-2018. No obstante, también se están investigando hechos de otros periodos y también casos muy particulares en otras alcaldías. Comentó que se trata de un modus operandi que implica a exservidores públicos y particulares a quienes se les sigue la pista. Ya que no se trata de hechos aislados, sino de un modus operandi, ¿no? Vamos a dar continuidad a las investigaciones, tanto a lo que respecta a los funcionarios públicos, también, ¿no?, a personas privadas, accionistas, a los directores generales de obras. Y seguimos con temas de la ciudad. Con el objetivo de escuchar todas las partes involucradas, el gobierno de la Ciudad de México realizará foros y mesas de trabajo sobre este tema, la gentrificación, en lo que busca que todos los sectores involucrados tengan voz para encontrar solución ante este fenómeno. Vamos a ver la siguiente información. La solución al fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México se abordará a gran escala y se escucharán todas las voces. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que se realizarán foros y mesas de trabajo con inquilinos, arrendatarios, comerciantes y desarrolladores inmobiliarios. Iniciarán este viernes 25 de julio. Hago un llamado entonces a los capitalinos y capitalinas, un llamado abierto, respetuoso y decidido para que puedan participar en estos espacios, a debatir, a proponer, a imaginar juntas y juntos el futuro de nuestras colonias y nuestros barrios. Brugada rechazó que la propuesta de establecer topes a las rentas para enfrentar la gentrificación ahuyente la inversión. Por el contrario, dijo, brindará certeza. Y en torno a las plataformas como Airbnb, advirtió que se restringirá la construcción de edificios que tienen como finalidad ofrecer alojamiento por hospedaje. Actualmente se están construyendo edificios que solo están sirviendo para las rentas a plataformas, ¿no? Esto debe estar prohibido. No podemos tener este tipo de inmuebles destinados a ello. Acompañada de miembros de su gabinete y de la fracción de Morena en el Congreso de la capital, Brugada anunció que se realizarán reformas legislativas para fijar rentas justas, asequibles y razonables, y sostuvo: la ciudad no se puede considerar como una mercancía. No aceptamos que el desarrollo signifique exclusión, desarraigo o desplazamiento. 11 Noticias, Gilberto Molina. Mientras tanto, en el Congreso de la Ciudad de México ya se realizó el diálogo de la ciudad contra la gentrificación. Tema principal, renta de hospedaje temporal a través de plataformas como Airbnb. Les contamos más. Con un aforo lleno se llevó a cabo el primer diálogo de la ciudad contra la gentrificación rumbo a la construcción de una ley justa y asequible de los precios de renta en la Ciudad de México. Vecinos de las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez pidieron que la nueva ley prohíba la participación de los grandes complejos inmobiliarios en la renta de hospedaje temporal a través de plataformas como Airbnb. El problema es las grandes empresas, las grandes inmobiliarias, que son las que compran predios enteros, y pongo varios ejemplos. Guanajuato 84. Quienes conocemos esa esquina, sabemos que ese edificio, abajo había un mini súper y arriba había departamentos. Después del sismo del 17, lo desalojan, lo venden a una gran empresa y ahora es un hotel boutique. Que en las plataformas digitales esté prohibido que intervengan las inmobiliarias. Ahora después llegan inmobiliarias que empiezan a comprar predios enteros y los convierten en departamentos, incluso en algo que es una arquitectura que no existía en México, que es algo llamado tipo loft, ¿no? Que es un huevito de un cuarto de 3.5 millones de pesos en adelante, ¿no? Ya no estamos hablando de un departamento de 2 recámaras, 5 millones, 6 millones, 8 millones. Tenemos un host en la Ciudad de México con 208 propiedades completas que están ofertadas en Airbnb, más de 208 propiedades.
Entonces creo que cuando hablamos de regular Airbnb, sí hablamos precisamente de esto, de que cada quien, o sea, hay que poner regulaciones a casos particulares. Hubo quien defendió a las plataformas y señaló a las empresas inmobiliarias como verdaderas responsables del desplazamiento involuntario, por lo que se pidió a las autoridades capitalinas que la restricción de renta de hospedaje temporal de 6 meses sea solo para las grandes empresas. Voy a poder realizar esta actividad adicional a mi trabajo regular. Y pues mi pregunta es, bueno, y durante el resto del año quisiera saber si va a haber alguna propuesta de quién me va a ayudar a seguir pagando este crédito los 6 meses que no puedo hacerlo. Desde el gobierno y Congreso capitalino aseguraron que el objetivo no es satanizar las rentas, sino establecer precios justos que eviten la expulsión de miles de habitantes de sus hogares de origen. No es satanizar el término gentrificación, pero tampoco es voltear hacia el otro lado y decir que el fenómeno no está pasando y las causas no están pasando. Hay que encontrar un equilibrio entre los beneficios. Se trata de que encontremos una regulación que no es otra cosa más que construir derechos y obligaciones para todos que nos permitan vivir en armonía, en convivencia y que eso no implique consecuencias negativas. Con imágenes de Luis Virgilio y Jair Maya, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Y es momento de los deportes con Gabriel Sainz. Gabriel, ¿qué nos traes? ¿Cómo estás, Gabo? Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Luis. Así es, vamos con la información deportiva. El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos ha tomado una decisión histórica. A partir de ahora, mujeres trans no podrán competir ni representar a Estados Unidos en categorías femeninas, bajo el nombre de Política de Seguridad para Atletas. El documento de 27 páginas no hace referencia a la palabra trans directamente, pero sí incluye cláusulas que implican que mujeres trans no pueden competir en esa categoría y amenaza con retirar fondos federales a quien no lo cumpla. Tras dicha decisión, las repercusiones ya comenzaron. US Fencing, la Federación Estadounidense de Esgrima, fue la primera en actualizar su reglamento. A partir del 1 de agosto, las mujeres trans, así como atletas intersexuales y no binarias, solo podrán competir en la categoría masculina. Keylor Navas, quien conquistó 13 títulos con el Real Madrid, entre ellos 3 Champions League, ya llegó a México para sellar su fichaje con los Pumas. El arquero costarricense arribó este martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dijo que está comprometido con el equipo, con sus compañeros y con la afición. Hoy realizará sus pruebas médicas y se espera que el jueves sea su presentación oficial. En el fútbol femenil, Inglaterra buscará el bicampeonato en la Eurocopa 2025 tras vencer a Italia en las semifinales con una remontada épica de 2-1. Las leoneses defenderán su título el domingo ante las ganadoras del duelo entre España y Alemania, que se disputará hoy a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. La selección mexicana femenil de básquetbol ya está lista para debutar hoy en el campeonato FIBA Centroamericano que se lleva a cabo en Nicaragua a las 14:30 horas, tiempo del centro de México. Enfrentarán al selectivo de Panamá. Este evento es importante ya que los primeros 3 lugares obtendrán su pase al torneo Centro Básquet 2026, que forma parte del ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esperemos que logren conseguir este boleto las mexicanas, ya que nunca ha asistido a unos Juegos Olímpicos una selección mexicana femenil. Toda la suerte y el éxito para estas guerreras mexicanas. La información deportiva que tenemos, Lupita, Luis. No, tienen ahí elementos dentro del equipo que pueden llegar a lograr esta meta. Que pueden dar ese saltito, que pueden dar ese puntito, digamos, esa canasta que nos hace falta para llegar allá. La verdad es que en el Centro Básquet está muy bien. Para México está, digamos, no fácil, pero sí cómodo como para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de 2028. Bien, interesante. Oye, y esta decisión, Luis, lo conversábamos mientras te escuchábamos, el tema del gobierno de los Estados Unidos, más órdenes ejecutivas de Donald Trump ahora enfocadas al deporte, la no participación de mujeres trans, ¿no, Luis? Sí, un debate que se está abriendo, pero también hay que recordar que es parte de una de las acciones de gobierno que prometió Donald Trump una vez que llegó a la presidencia. Gabriel. Sí, hay mucha polémica al respecto. Digo, sí se ha dado mucho el caso, ¿no? Lia Thompson, por ejemplo, que era una súper ganadora en la natación,
Nadie le podía ganar en la NCAA cuando competía como hombre no figuraba, quedaba en 10º lugar, en 11º lugar, y cuando compitió como mujer empezó a ganar todo. Muchas chicas se quejaban al respecto y de ahí viene toda esta polémica, ¿no? A raíz de esa parte más o menos. Y con las decisiones ejecutivas ahora, pues se incrementa más. Digamos, la polémica ha estado más en boga ahorita porque es lo que está diciendo Trump, que se está metiendo ya en temas deportivos, ¿no? Claro, ya hace ruido porque es una decisión local, pero vamos a ver qué dice el Comité Olímpico Internacional. Gracias, Gabo. Como Gracias. siempre, te vemos Gracias, mañana. Seguimos con más. Sabemos más acerca del pronóstico del estado del tiempo con el reporte siempre puntual de Ismael Marcelo. En cuanto al pronóstico del tiempo, a partir de este miércoles 23 de julio y por lo menos hasta el fin de semana, las lluvias se intensificarán en la mayor parte de la República Mexicana. Serán provocadas por el monzón, los canales de baja presión y el flujo de humedad procedente del Golfo de México y Mar Caribe. Las lluvias más significativas para este miércoles se esperan en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y le insisto, conforme transcurra la semana, las precipitaciones se intensificarán especialmente sobre el sureste y occidente del país. Para la Ciudad de México hoy lloverá fuerte con descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en el sur de la capital. La temperatura máxima será de 26 grados Celsius. Seguimos nuestro viaje por la República Mexicana. Nos vamos a La Paz, Baja California Sur, donde tendrán una jornada muy calurosa con temperaturas de hasta 38 grados Celsius. Hay que mantenerse muy bien hidratados y usar protector solar. Mismas recomendaciones damos a nuestras amigas y amigos de Monterrey, Nuevo León, donde, a diferencia de ayer, hoy tendrán un día soleado y muy caluroso. Los termómetros arrancarán en 24 y se detendrán en 37. En el pueblo mágico de Calvillo, Aguascalientes, dominará cielo medio nublado, pero no lloverá. El ambiente será un poco más fresco, con mínimas de 12 y máximas de 27 grados. Donde sí esperan precipitaciones durante esta tarde y noche es en Acapulco, Guerrero. Se acompañarán con descargas eléctricas y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 32. Finalmente, también esperan lluvias en la Blanca Mérida, temperaturas que arrancarán con 24 y se detendrán en 36 grados Celsius. 11 Noticias, Ismael Marcelo. Y los metaleros y el mundo musical pues están de luto. El cantante inglés John Michael Osborne, mejor conocido como Ozzy y apodado como el Príncipe de las Tinieblas, falleció este martes a los 76 años de edad, rodeado del cariño de su familia. La leyenda del heavy metal nos dejó grandes momentos en la historia y un legado imborrable. Hace apenas unos días, Ozzy Osbourne se despidió de los escenarios. Lo hizo al lado de su banda Black Sabbath y con una larga lista de rockeros de quienes fue inspiración. Ozzy pasaba la estafeta musical que él recibió siendo un adolescente víctima de bullying y con problemas de aprendizaje debido a su dislexia. Si no hubiera sido por los Beatles, que me metieron al mundo de la música, no sé qué hubiera hecho. La música fue lo que me sacó de mi zona, del lugar donde nací. She Loves You lo inspiró y en 1968 se convirtió en cantante. Con su voz al frente, Black Sabbath vería la luz un año después y ayudaría a crear el heavy metal que ahora conocemos. Fue la imagen del rockstar, pero sus acciones se salieron de control, incluso para una banda como Black Sabbath, y en 1979 lo sacaron del grupo. Pero para Ozzy solo significó un nuevo comienzo. En 1980 lanzó Blizzard of Ozz junto al guitarrista Randy Rhoads y recibieron un cuádruple platino por sus altas ventas.
Pero Randy falleció un par de años más tarde, dejando a Ozzy devastado y con la obligación de volver a empezar solo. Ozzy podía grabar videos en un hospital psiquiátrico, tener tiburones en la tina o hasta arrancar la cabeza de una paloma o un murciélago con la boca, sin contar el excesivo consumo de estupefacientes. ¿Es posible que haya una estrella de rock tranquila? Se supone, pero ¿tú serías una? De ninguna manera. En los 90 anunció su retiro, pero volvió rápidamente. A mediados de esa década, el Lollapalooza rechazó su participación y él, junto con su esposa Sharon, hicieron su propio festival, el Ozzfest, que rompió récord hasta en la venta de mercancía oficial. En los años 2000 presentó The Osbournes, su propio reality show, y volvió a conectar con la joven audiencia de MTV, que fue testigo de los problemas de salud que derivaron de un accidente en cuatrimoto. Por esa razón, en el 2006 asistió sentado a su ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock. Ese trono, coronado por un murciélago, fue el que lo acompañó en su concierto de despedida de la música. Sin saberlo, era más que un adiós a Black Sabbath. A unos días de dejar el escenario, Ozzy se fue de este mundo después de luchar contra el Parkinson desde el 2020. Tras el anuncio de su fallecimiento, las redes se llenaron de condolencias, desde sus fans hasta sus colegas músicos como Metallica, los Rolling Stones, Elton John, Duran Duran, Tom Morello y por supuesto Tony Iommi. Entre una larga lista en la que por supuesto no faltó el equipo de su corazón, el Aston Villa. 11 Noticias, Sandra Sidley. Bueno, veíamos estas imágenes icónicas de una leyenda del rock, del heavy metal, confesando, Miguel, que nosotros no somos metaleros, no, pero cualquier expresión musical es cultura. Ah, claro, satisface necesidades distintas y el metal pues es uno de esos. Claro, pues el adiós, ahí está, el homenaje y el reconocimiento. Y tú nos traes, ay, sí, la sección está pues imagínate, tentadora, como diríamos. Cuéntanos, Miguel. Pues nada, que es una excelente noticia la que les traigo hoy. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura obsequia pases dobles para la gala de danza y bailes en torno a tradiciones de México, a propósito de medio siglo de trayectoria de la coreógrafa Nieves Paniagua, fallecida el pasado 30 de mayo. Las cortesías para esta gala serán para las primeras personas que la soliciten por Facebook o X, y la función es este jueves 24 de julio a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes. Recuerden poner todos sus datos para que podamos dar con ustedes. Las redes ahí aparecen en pantalla. Son las de Limba. Estas son de Limba. Sí. No, tienen que enviar a las redes del canal. Ah, muy bien. Porque aquí tenemos el registro y luego se los pasamos a ellos. Perfecto. La que apareció en pantalla, no le hagan caso, redes del canal, Facebook y X. Facebook y X. 11 Noticias TV es la de X y en Facebook 11 Noticias. 11 Noticias, exactamente. Bien. Bueno, ahí tienen. Ahora les cuento, Roxana Ahmed es una cantante argentina que se convirtió en la primera mujer que recibe el premio Gardel al mejor álbum de jazz. Mucho esfuerzo y dedicación, una larga trayectoria. Sobre esto la siguiente historia. De un sueño lejano y bello olvidai, soy peregrino. Ella es Roxana Ahmed, cantante nacida en Buenos Aires, suma alrededor de 3 décadas, dedicada a la enseñanza y sobre todo a la producción e interpretación de música. Por su domador se apena. Con varias nominaciones al Grammy Latino, es la primera cantante y productora argentina que recibe el premio Gardel al mejor álbum de jazz, certamen anual que reconoce lo más destacado de la música en su país. Todos los fuegos, su grabación más reciente, muestra rotunda de su creación que funde música argentina y jazz. Hay algo oculto en cada sensación. Yo vivo hace 12 años en Estados Unidos
y hago todo un trabajo persistente, delicado, de que la música argentina pueda llegar a las audiencias norteamericanas. Proceso cuidadoso que busca mantener la esencia musical argentina con matices que rondan el jazz, género original de Estados Unidos, para que facilite al sonido del sur de América conquistar oídos distantes. Yo creo que así funciona la cultura, ¿no? Es como que hay ciertos resplandores que traen algunas figuras y ese fuego se pasa de uno en otro y siempre es uno. Que esa sería la segunda parte de este trabajo, ¿no? Todos los fuegos, el fuego. ¡Cómo los quiero! Temas de Charly García, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati son los que recibieron la recreación jazzística de Roxana Ahmed y quedan bajo el título literario que suena tan argentino como Cortázar, Todos los fuegos, el fuego. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, la noche de este martes se entregaron los Premios Nacionales de Arte y Literatura en una ceremonia realizada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Recibieron este reconocimiento correspondiente al 2024 el escritor Vicente Quirarte, el arqueólogo Leonardo López Luján, la etnohistoriadora María Teresa Rojas Rabiela, la artista textil Juana Bravo Lázaro, el promotor cultural e investigador Antolín Vázquez Valenzuela y el compositor Héctor Gerardo Tamés Domínguez. Felicidades a todos y todas. Bueno, y ayer hubo una presentación, se los menciono porque hay un nuevo libro en el Fondo de Cultura Económica, nada menos que de Luis García Montero. Se trata de una antología personal que incluye poemas de distintas épocas y siempre es un agasajo entrar a la poesía de Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes. Se presentó ayer con comentarios de Paco Ignacio Taibo. Esa es la portada, una nueva obra que revisar en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, la obra de teatro silvestre no cuenta una historia de forma tradicional, se sale de los esquemas narrativos para acercarse más a otros géneros como performance y a través de distintos cuadros poéticos busca propiciar la reflexión. Colinda con esta idea del ensayo literario, porque justo tomamos la palabra en la cual intentamos profundizarla, creando atmósferas, generando sensaciones, valorando el silencio, la imagen. Silvestre tiene sus últimas funciones este fin de semana, de jueves a domingo, en el Teatro Benito Juárez. Vámonos, al libro del día es Los colores de tu transformación, de Travis Arias, publicado por Ediciones de Elirio. Este libro en voz de su autor. Este libro es una herramienta para el desarrollo espiritual. Tratan de retomar las 5 conferencias de un autor que se llama Ouspensky, que se llamaba La psicología de la posible evolución del hombre. Lo que pretende este libro es ayudar al ser humano a moverse del estado previo de insatisfacción, de frustración o de sufrimiento al estado posible de felicidad continua a través de lo que llamamos los colores de tu transformación, que es la manifestación del amor, de la libertad, de la abundancia, de la paz, de la felicidad, de la salud y la serenidad. Ya con el 11 avanzamos a la página 405 del libro Fabricación de Ricardo Rafael, editado por Seix Barral. El X de hoy es de Malú y dice: nunca imaginé que un ángel del Señor pudiera tener un cargo tan siniestro. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Y bueno, pues el poema del día, vámonos. Venga, Miguel. Hoy se cumplen 112 años del nacimiento del poeta colombiano Eduardo Carranza. En su honor, el poema del día, Azul de ti, que en alguna parte dice: nos une y nos separa un aire blando, una distancia de melancolía. Yo alzo los brazos de mi poesía, azul de ti, dolido y esperando. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Por eso es bueno tener el papel, el testimonio vivo del autor. No aparecía ahí. En papel, Miguel, eres genial. Te vemos mañana, Miguel, claro, con más de estamos. Cultura, hoy muy nutrida, y escriban a las cuentas de X para sus boletos. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana. Pausa. Que al
final. A las 7 en la hora del centro, es un gusto recibir en el estudio de 11 Noticias a Julio César Cervantes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Viene la Feria de las Afores 2025. Julio César, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, muchas gracias por invitarnos. Oye, pues cada año, con excepción del tema de pandemia que se suspendió, pues la Feria de las Afores nos resuelve infinidad de dudas sobre incluso el concepto del Afore. ¿Te parece si iniciamos con eso? ¿Qué es un Afore y quién tiene una Afore? Sí, una Afore es una administradora de fondos para el retiro, que es una institución financiera profesional que está invirtiendo en nuestro ahorro para el retiro. ¿Cómo sabemos si tenemos una Afore? Es decir, si nosotros hemos tenido un trabajo formal con cotización al Seguro Social o al ISSSTE, tenemos con toda certeza una Afore. ¿Qué está ocurriendo? Que cada vez que recibimos nuestra quincena se está acumulando un recurso que nuestra Afore está recibiendo para ser invertido a muy largo plazo en inversiones muy seguras que nos van a permitir financiar nuestro retiro. En ese sentido es muy importante que durante las diferentes etapas de nuestra vida nos involucremos con la administración de este recurso. Bien. Presidente, en esta feria, ¿cuáles son los servicios que van a encontrar las personas que acudan a estos lugares? Sí, en la Feria de las Afores vamos a tener más de 44 trámites, tenemos más de 40 expositores, donde estarán principalmente las 10 Afores, pero también el Seguro Social, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, Fobiste, Conducef, RENAPO y también el Registro Civil emitiendo actas de nacimiento. Todos ellos son las instituciones que están vinculadas a los trámites sobre nuestro retiro, nuestra jubilación. Entre los trámites más frecuentes que encontramos está, por ejemplo, localizar nuestro Afore. Esto es muy importante porque mucha gente comienza a trabajar, pero dado que no necesariamente proveyeron la misma CURP o los datos del número de seguro social, a veces tenemos diferentes cuentas individuales, que es importante unificar, poner en orden e integrar nuestro expediente electrónico para que estemos preparados para que en el momento de realizar nuestro trámite de jubilación todo sea más fácil y transparente. Otro de los trámites que es muy relevante que invitamos a la gente a realizar es el registro de nuestros beneficiarios. ¿Esto por qué? Porque ellos pueden heredar nuestros recursos en nuestra Afore, son nuestro derecho y nuestro patrimonio y en caso de que llegamos a faltar le hacemos mucho más fácil la vida a nuestros familiares. Sí, porque incluso hay personas que no conocen que tienen Afore, ¿no? Es correcto, es correcto. Si tuviste un trabajo con IMSS o ISSSTE, seguro tienes Afore y nosotros te podemos ayudar a localizarlo. Ahora, ¿desde qué edad una persona puede tener una Afore o tiene una Afore, Julio César? Tenemos Afore desde el primer trabajo que tengamos, es decir, tenemos gente que entró a los 16, 18 años a trabajar con un empleo formal y desde ese momento ya tenemos Afore. Es importante cuidarla en todo el ciclo de vida, elegir nuestra Afore con base en 3 elementos. Siempre le recomendamos a la gente que compare el rendimiento que nos está dando la Afore. De hecho, en la feria vamos a tener pláticas informativas para que la gente compare las Afores, conozca su rendimiento y se eduquen en materia de educación financiera, que es una herramienta muy importante para planificar nuestro patrimonio. También, por favor, comparen el servicio. Si la Afore en la que están no les da el servicio que requieren, si la sucursal está muy lejos, también se pueden cambiar e incluso también tenemos la oportunidad de abrir cuentas para niños, no necesariamente tienes que ser mayor de edad. Tú como padre, como tutor, puedes afiliar a tus hijos, tener una cuenta Afore Niños únicamente con la CURP de sus hijos. Entonces, en ese sentido, invitamos a la gente a que acuda a la feria para que haga mayor provecho de los trámites que se ofrecen, que lleve una identificación oficial, que sería su credencial de lector, su CURP, si la tienen a mano, o su número de seguro social, si no, ahí estarán tanto el IMSS como RENAPO para tramitarlo, y muy importante, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, como por ejemplo el recibo de la luz. Nos decías que hay 10 Afores actualmente operando en el mercado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es mucha la diferencia entre lo que cobra una y otra? ¿Dónde podemos checar, por ejemplo, este dato? Y también nos mencionabas que nos podemos cambiar de Afore. ¿Hay un lapso que marca la ley, digamos, para que yo me pueda cambiar o es en el momento en el que ya no estoy a gusto, conforme, tengo dudas acerca de cómo opera mi Afore y me puedo cambiar? Claro que sí.
Bueno, hay que recordar que en materia de comisiones o lo que cobra la Afore por realizar los servicios de inversión y de administración general de la cuenta, tuvimos en 2020 una reforma muy importante que disminuyó las comisiones. Anteriormente las Afores cobraban más de 1% de comisión por hacer la administración de la cuenta y gracias a esta reforma que aprobó el Congreso en 2020 se incrementaron de manera muy positiva varios elementos en el sistema de ahorro para el retiro. Por ejemplo, están aumentando las contribuciones, pero también disminuyó la comisión. Este año las Afores están cobrando únicamente 0.55% de la cuenta o del saldo de la cuenta por administración, lo cual es un saldo muy competitivo a nivel internacional. De hecho, este porcentaje se calcula con base en la referencia de Estados Unidos, de Chile, de Colombia, y nos permite decir que tenemos un sistema de ahorro para el retiro con comisiones competitivas. En ese sentido, nosotros invitamos a la gente a que compare las diferentes Afores en cuanto al rendimiento que ofrece, y de hecho la ley nos ofrece la posibilidad de que podemos cambiarnos de Afore una vez por año. Esto es muy importante que monitoreemos, que veamos qué rendimiento nos está ofreciendo la Afore para que así maximicemos el saldo que vamos a acumular al llegar a los 60 o 65 años de edad, que es cuando lo podemos retirar para pensionarlos. Bien. Presidente, ¿cuáles son las quejas que se presentan mayormente y cómo puede una persona presentar una de estas, digamos, inconformidades? Sí, tenemos diversos canales para que la gente pueda resolver dudas y atender quejas. En primera instancia, en CONSAR tenemos un teléfono, es el SARTEL, el 55 13 28 5000, donde podemos atender cualquier duda o queja que tengan inicial con alguna de las Afores, ya sea que no les llegue su estado de cuenta, que tengan alguna duda sobre sus movimientos. Ahí los podemos orientar. Por ejemplo, si no te está llegando tu estado de cuenta, es muy importante actualizar tus datos, dejar un correo electrónico actualizado para que te puedan hacer llegar a tu correo electrónico o corregir tu dirección. Tenemos mucha gente que no tiene la dirección correcta y por lo mismo no les llega el sobre de su estado de cuenta. También es importante que las personas que tienen mayor afinidad, por ejemplo, para hacer los trámites a través de su teléfono móvil, que puedan descargar la aplicación Afore Móvil, está disponible en todas las tiendas de aplicaciones y con base en ella pueden también utilizar o descargar su estado de cuenta. Las bondades de tener una Afore, ¿cuáles serían? Bueno, la primera es tener la oportunidad de ser un inversionista. ¿Esto por qué? Porque nuestros recursos están invertidos en una cartera muy diversificada que incluye instrumentos muy seguros como los bonos gubernamentales y también tener la certeza que las Afores están muy preparadas incluso para invertir, por ejemplo, en instrumentos internacionales que nos van a dar un rendimiento adecuado a nuestro perfil de riesgo. De hecho, en CONSAR hacemos una supervisión diaria de las Afores y también incluso la Afore nos da la oportunidad de hacer ahorro voluntario. Por eso invitamos a la gente a que, por ejemplo, a través de su aplicación o a través del depósito en algunas tiendas de conveniencia, mini supers de los que están en la esquina, pueden hacer pequeños depósitos que van a estar invertidos en ese mismo fondo que está muy diversificado, que te va a dar un rendimiento promedio de más de 10% y que te va a permitir acumular recursos para tu retiro. Incluso los puedes retirar antes, desde luego respetando cierto tiempo de espera para que puedas aprovechar los beneficios fiscales que te da este ahorro voluntario. ¿Fiscales qué significa? Quiere decir que, por ejemplo, si tú haces declaraciones bimestrales, mensuales, este ahorro voluntario es deducible de tu base gravable. Prácticamente ahorras y el SAT al momento de presentar tu declaración considera lo que llevas ahorrado y te devuelve un porcentaje en impuestos. Exactamente. Esto es así. El riesgo, mencionabas el riesgo, Julio César. El riesgo está muy acotado y de hecho está definido de acuerdo a tu edad. Nosotros en CONSAR definimos lo que se llama un régimen de inversión que define un perfil de riesgo. Para los jóvenes permitimos que las Afores tomen un poco más de instrumentos que pueden tener mucho mejor rendimiento, aunque un poquito más de volatilidad, como pueden ser las acciones de empresas internacionales grandes como Amazon, como Google. Pero cuando te acercas ya más al retiro, por ejemplo, más allá de los 60 años, tu dinero está invertido en bonos plenamente seguros que garantizan por lo menos la inflación. Entonces, digamos que esta estrategia de inversión se acopla a tu ciclo de vida. Bien.
Sí, pues recuérdenos por favor los horarios, las fechas, los lugares de esta feria, por favor. Los esperamos en el Zócalo de la Ciudad de México del 1 al 5 de agosto en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es un evento totalmente gratuito. Recuerden llevar su credencial de lector, comprobante de domicilio y su estado de cuenta o su CURP y su número de seguro social para aprovechar los más de 44 trámites. Recuerden, todo es gratuito, los esperamos para que resuelvan sus dudas en materia de retiro, afores y jubilación. ¿Cuántas personas visitaron la feria en ediciones anteriores? Se junta bastante. Tuvimos bastante 110,000 en el año 2024 y este año tenemos un día más para que la gente aproveche estos 5 días de feria en el Zócalo. Bueno, pues aclaren sus dudas, no tengan temor, vayan en familia, es también educación financiera lo que están promoviendo en CONSAR y en otras instituciones para acercar a la gente a este tema que tenemos que abordar porque está de por medio nuestro futuro también, ¿no? Así es. Muchas gracias, Julio César. Gracias por visitarnos, las puertas siempre abiertas. Esperamos que esto les haya ayudado a conocer más acerca del tema de las afores y vamos a continuar con más información. Ya está aquí Rafa Guadarrama. ¿Cómo estás, Rafa? Óncela, buenos días. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, pues vamos a comenzar de lleno con la información de ciencia. Durante la pandemia de COVID-19, nuestros cerebros envejecieron más rápido. Así lo reveló una investigación de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y que documentó que el órgano se volvió 5.5 meses más viejo durante la emergencia sanitaria. Según el estudio, se afectaron nuestras funciones cognitivas y no necesariamente por el virus, sino por el estrés, el aislamiento social, la incertidumbre, entre otros factores. Expertos analizaron imágenes cerebrales de 1,000 personas tomadas antes y después de la pandemia. Las contrastaron con un banco de imágenes que tiene las características promedio de los cerebros con el paso de la edad. La investigación se publicó en la revista Nature Communications. Hablemos ahora de temas de naturaleza y de un taller que se desarrolla en estos días en la Semarnat, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con el objetivo de diseñar una nueva hoja de ruta para combatir la tala ilegal e identificar acciones frente a este problema. En la inauguración del encuentro, que concluye este miércoles, la titular del sector ambiental, Alicia Bárcena, resaltó la obligación que tiene México para proteger los ecosistemas forestales, que abarcan gran parte del territorio. Nosotros vamos a incrementar nuestras acciones de fiscalización, de supervisión, porque nosotros somos quienes tenemos que proteger los más de 138 millones de hectáreas de ecosistemas forestales que constituyen el 71% del territorio nacional. La secretaria también destacó que México tiene un grupo de instituciones ambientales cada vez más integrado, con el que se trabaja en pro de la conservación, el aprovechamiento responsable y la protección de los recursos forestales. Somos una Semarnat muy grande, no somos solamente la Semarnat, es la Semarnat con la Profepa, con la CONAM, con la CONAFOR, con el INEC, con la CONAVIO, con Agua, el IMTA. Todos estamos actuando en conjunto para lograr realmente el objetivo que nos une, que es conservar, proteger y ayudar sobre todo al pueblo de México. México sin duda tiene un reto importante en materia forestal, de cara al comercio ilegal de madera, por supuesto, y a otras amenazas. Como contexto es importante decir que desde este año México ya es uno de los 10 países con mayor pérdida de bosques del mundo, de acuerdo con el Global Forest Watch. De hecho, es el 10º lugar. En 2024 perdió 1.6 millones de hectáreas, particularmente por el tema de los incendios. Y bueno, cerremos con estas imágenes del zoológico de Dunstable, una ciudad al norte de Londres, Inglaterra, donde se ayudó a Bashu, una jirafa macho, a caminar nuevamente, como vemos aquí. Ahí va Bashu, la jirafa fue recientemente intervenida porque cojeaba de una pata debido al crecimiento normal de una pezuña. Los veterinarios del lugar la sedaron para colocarle una nueva pezuña artificial de acrílico y a la medida. La intervención tomó 1 hora y media. Estas son acciones importantes y que se realizan en los centros de conservación animal, donde se protegen las especies amenazadas como las jirafas, que como bien saben son originarias de África. Y bueno, es la información que tenemos este día en Ciencia. Muy bien, Rafa. Oye, interesante lo que nos platicas acerca de COVID-19, no necesariamente por el virus, sino por lo que generó en nosotros, en nuestra salud mental, es que nuestro cerebro envejeció.
Es correcto, Lupita. Creo que estas son algunas cosas que de alguna manera se habían observado, y esto que tocas es sumamente importante, el tema de la salud mental, que se vio seriamente trastocado, que va mucho más allá del virus, porque ciertamente el COVID, una de las secuelas es justamente, o fue justamente tener alguna repercusión en nuestros procesos cognitivos, pero el hecho ya de identificar con imágenes del cerebro tomadas antes y después en un grupo de pacientes, que además se contrastaron con un banco de imágenes, bueno, que se tiene, y también ya con, digamos, ya hay un estándar de cómo va envejeciendo el cerebro. Esto ya se pudo documentar perfectamente que sí hubo una afectación en el sentido cognitivo, y bueno, todo esto se asocia a la incertidumbre que hubo, por supuesto, a la pérdida de empleo, a la angustia que sufrieron las familias de estar en este tiempo pues largo confinados. Entonces, interesante sin duda esta aportación que se hace, y justo para revisarse, porque la salud mental no tiene secuelas, digamos, de inmediato, justamente van surgiendo estos temas a largo plazo, entonces una investigación importante. Y además también nos recuerda que el cerebro debe de ejercitarse también, y justo en la pandemia era, digamos, una especie de encierro en donde pocas actividades se podían hacer, ¿no? Exacto. A menos de los que tuvieran ahí algunas posibilidades de realizar ejercicio dentro de su casa, pero si hablamos de confinamiento, dependiendo las posibilidades económicas, también marcaban este proceso de si el cerebro o no se ejercitaba. ¿Qué piensa Rafa? No, pues es correcto. De hecho, justamente se menciona que es un músculo que tiene que estarse ejercitando, pues por muchas razones, entre otras también porque pues evita enfermedades pues de deterioro neuronal, que son pues muy comunes ya con el paso de los años, y sin duda esto que vivimos en la pandemia fue pues determinante para aprender. ¿Y se pudo precisar, Rafa, si esto fue en general para todos los integrantes de la familia o solo las personas adultas? ¿Los menores también padecieron este envejecimiento? Pues esto creo que habría que detallarse un poco más, porque ciertamente el estudio fue realizado con 1,000 personas adultas. Entonces, bueno, se observó y de hecho los datos que se contrastan son de personas de más de 60 años. Entonces, pues también ahí ya había, digamos, cierta condición que por supuesto les afectó de una manera mucho más evidente, pues, pero sin duda creo que esa sería una buena pregunta. Un impacto diferenciado. ¿Se acuerdan cómo era este tema de que diseñabas la manera de poder abrazar a tus padres por el riesgo que representaba para ellos como adultos mayores, personas adultas mayores, el que no pudieras estar cerca? Había quienes diseñaron hasta incluso una bata de plástico, no sé si se acuerdan de esta imagen, aquí la presentamos, ¿no? No, sí, por supuesto, muchas familias que buscaban como ese acercamiento, que de alguna manera pues también nos ayudaron a tener las redes sociales, pero pues hacía falta justo ese contacto físico con la familia, con las personas que queremos. Ese calor cercano. Y aunque pareciera tan lejano, era apenas, esto fue apenas hace unos años. Sí, ¿no? 3 años, sí, y todos pensamos que iba a durar unos meses, y mira... Claro. Y aquí estamos, qué bueno. Gracias, Rafa. Te vemos mañana. Vámonos al mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó públicamente de traición al expresidente demócrata Barack Obama. Lo responsabiliza de dirigir una investigación contra él y propagar información falsa sobre una posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, en las que le ganó a la demócrata Hillary Clinton. Pero ¿sabes qué? Si miras esos documentos, tienen evidencia contundente, y fue el presidente Obama. No fueron un montón de personas por todos lados, también fueron ellos, pero el líder de la pandilla fue el presidente Obama, Barack Hussein Obama. ¿Has oído hablar de él? Para provocar a Barack Obama, Trump compartió este video hecho con inteligencia artificial. Ahí vemos al expresidente encarcelado. Y lo que vemos y escuchamos, la respuesta de Barack Obama a las acusaciones son ridículas y un débil intento de distracción. El comunicado fue emitido por su vocero Patrick Rodenbush y destaca que por respeto a la presidencia, la oficina de Obama no suele dignificar con una respuesta a las constantes tonterías y desinformación que emanan de esta Casa Blanca.
dice el texto. En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo que evitaría someter a votación cualquier medida relacionada con la difusión de los archivos del caso Epstein durante el periodo legislativo que concluye el fin de semana. Un cambio de postura que difiere con su declaración de hace unos días, donde Mike Johnson decía que se trataba de un tema muy delicado, pero se debería sacar a la luz y dejar que la gente decidiera. Y en más sobre el caso Epstein, la presión mediática para que los expedientes se conozcan sigue creciendo. Esta es una historia de nuestros compañeros de Canal 22. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado una demanda por $10,000 millones contra The Wall Street Journal, su empresa matriz Dow Jones, su propietario Rupert Murdoch, el CEO Robert Thompson y los reporteros Joe Palazzolo y Khadija Safdar. La querella, presentada el 18 de julio de 2025 en un tribunal de Florida, responde a un artículo que asegura que Trump envió una carta subida de tono a Jeffrey Epstein en 2003 para su cumpleaños número 50. Según el diario, la carta incluía un dibujo de una mujer desnuda, firmado con un Donald y un texto que concluía: «Feliz cumpleaños, que cada día sea otro secreto maravilloso». Trump ha negado rotundamente la autoría, calificando el reporte como falso, malicioso y difamatorio, y asegurando que nunca ha escrito cartas o dibujado en su vida. A pesar de la creciente presión mediática, el caso de Jeffrey Epstein sigue sin encontrar respuestas. Trump, quien fue amigo de Epstein durante al menos 15 años, enfrenta críticas por ocultar los archivos de la investigación. Entre 1996 y 2006, Maria Farmer, una de las primeras acusadoras de Epstein y Ghislaine Maxwell, instó al FBI a investigar a Trump por su cercanía con el financiero. Hasta la fecha, no se han presentado cargos contra él. En el ámbito cultural, figuras como el comediante Andrew Schulz y el podcaster Joe Rogan, influyentes en la esfera conservadora, han expresado su frustración por la falta de transparencia. Schulz lamentó que Trump haga lo opuesto a lo que voté, mientras que Rogan cuestionó las promesas de revelar grabaciones comprometedoras. El activista Jack Posobiec también ha exigido una investigación exhaustiva comparándola con el asalto al Capitolio. La Casa Blanca insiste en que no hay una lista de clientes de Epstein y que su muerte en 2019 fue un suicidio, pero las demandas de claridad persisten. ¿Qué secretos guardan estos archivos? Tras el anuncio de la salida de Estados Unidos de la UNESCO, la cual se hará efectiva el 31 de diciembre del próximo año, el vocero de la ONU, Stefan Dujarric, lamentó la decisión. Aclaró que los jefes de organismos no pueden ser considerados responsables de las resoluciones de los Estados miembros. Y desde la perspectiva de la UNESCO, puedo decirles que han estado a la vanguardia, y en especial su director general, en la lucha contra el antisemitismo. Le recuerdo que Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, lamentó la decisión del presidente Donald Trump, aunque afirmó que están preparados para esta medida. La UNESCO se suma a otros organismos que ha abandonado el gobierno de Estados Unidos, como la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en más información de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que alcanzó un acuerdo comercial con Japón, al que impondrá aranceles del 15% a sus productos y no del 25% previsto. Acabo de firmar el mayor acuerdo comercial de la historia, quizás el mayor acuerdo de la historia con Japón. Se hizo con ellos, tenían a sus principales representantes aquí, y trabajamos en ello mucho y arduamente. Es un gran acuerdo para todos, muy diferente a acuerdos del pasado. Este acuerdo prevé que Japón invierta $550,000 millones en un gasoducto que se planea construir desde Alaska hasta Asia. Vamos a llegar a un acuerdo con Japón sobre el gas natural en Alaska, ¿verdad? De acuerdo. El anuncio de este acuerdo propició que el índice Nikkei de la bolsa de Tokio se mantuviera a la alza. Esta mañana tiene una ganancia de 3.59%. Estados Unidos ha llegado a acuerdos con Japón, Filipinas, Indonesia, Vietnam y Reino Unido, desde que impuso los aranceles a casi 200 países en abril pasado.
En la Franja de Gaza, la crisis humanitaria se recrudece. No solo las armas se usan contra la población, ahora el control israelí sobre los recursos básicos como agua y alimentos se utilizan contra los palestinos. Miles de personas en el enclave están al borde de la muerte por desnutrición y muchos otros han perdido la vida. Esta es la realidad en imágenes que se vive en el día a día en la Franja de Gaza. Vaya imágenes. Bueno, además en las últimas 72 horas, otros 21 niños y niñas murieron en la Franja de Gaza por hambre y desnutrición, mientras que en el hospital Al-Shifa siguen llegando personas afectadas por la falta de comida. La crisis se agravó en las últimas horas por el cierre de las plantas desalinizadoras que proporcionaban agua en el norte y centro del enclave. Y en los centros de distribución coordinados por Israel y Estados Unidos continúan asesinando personas. La ONU denunció que más de 1,000 han muerto mientras buscaban ayuda. En otro punto, los líderes eclesiásticos que visitaron la Franja de Gaza después de que fue atacada la parroquia de la Sagrada Familia la semana pasada, denunciaron el silencio internacional sobre la situación en el enclave. Señalaron que el bombardeo sobre la única iglesia católica en Gaza, donde estaban refugiados, escuche usted, 400 personas desplazadas, no puede justificarse como un error. La ayuda humanitaria no solo es necesaria, es una cuestión de vida o muerte. Negarse no es una demora, sino una sentencia. Cada hora sin comida, agua, medicinas y refugio causa un daño profundo. Lo hemos visto. Hombres que resisten al sol durante horas con la esperanza de una comida sencilla. El periodista de AFP, Bashar Taleb, informó que uno de sus hermanos murió de hambre el domingo y escribió que él ya no tiene fuerzas para cubrir, que está muy delgado y no puede ni caminar. Esto lo dio a conocer después de la denuncia de la agencia francesa de noticias de que sus colaboradores trabajan sin comer. Mientras tanto, en Tel Aviv, Israel, cientos de personas se manifestaron para exigir al primer ministro Benjamín Netanyahu que ponga fin al hambre y a la guerra en Gaza. En Europa se reportan altas temperaturas. Italia, el país más afectado. Al sur el termómetro ha marcado hasta 42 grados y podría subir hasta 46 debido a una ola de calor histórica. Por otro lado, al norte se registran tormentas intensas con lluvia y granizo. Los expertos advierten que la presencia del anticiclón africano que avanza sobre Italia provocará una ola de calor durante 5 días a partir del martes. Equipos de protección civil y autoridades locales de Italia se preparan para atender a las personas que resulten afectadas. Turquía, Chipre, Grecia, otras de los países que lo están padeciendo. Este martes la Acrópolis de Atenas permaneció cerrada durante 5 horas debido a la tercera ola de calor en Europa. Y vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. El diario británico The Guardian informa que debido al asesinato de civiles palestinos hambrientos en Gaza y los ataques a los esfuerzos humanitarios, Israel enfrenta una creciente condena internacional. Asimismo, menciona que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que los últimos salvavidas que mantienen viva a la gente en Franja se están derrumbando. En más información, menciona que el secretario de Estado de Salud y Asistencia Social, Wes Streeting, condenó la decisión de los médicos residentes de continuar con su huelga. Los residentes exigen un aumento salarial del 29%. En la imagen
se aprecia una fotografía de Ozzy Osbourne. Recordemos que el cantante y líder de Black Sabbath falleció ayer a los 76 años. Ahora vamos con el diario español, La Vanguardia. Informa que una inesperada alianza entre los diputados del Partido Popular, Vox, Juntos y Podemos derrotaron el decreto de gobierno de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez minimizó el revés parlamentario. En otra información, menciona que el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en la mira al expresidente Barack Obama para desviar la atención del caso Epstein, el cual tiene a la base de MAGA, Make America Great Again, descontrolada. En la imagen se aprecia en la alberca a la nadadora artística Iris Tío, quien logró la primera medalla de oro en la prueba solo libre del Mundial de Singapur. Y ahora vamos al portal de Al Jazeera. Informa que Israel continúa bombardeando Gaza, mientras que más de 100 grupos de ayuda piden acciones contra Israel y advierten que la hambruna se extiende por el enclave. En las últimas 24 horas, al menos 10 personas palestinas han muerto de hambre. Vamos ahora del otro lado del estudio con Lupita. Muchas gracias, Luis. Temas nacionales. Se avanza en la investigación del asesinato de los dos exfuncionarios del gobierno de la Ciudad de México, Jimena Guzmán y José Muñoz. Lo afirmó la fiscal capitalina Berta Luján. Dijo que se mantiene el sigilo en las investigaciones. Aún no es posible, señaló, informar detalles de este atentado perpetrado hace 2 meses contra ambos exservidores públicos cercanos a la jefa de gobierno. Podemos decir que este caso, por su contexto y por su relevancia, es de máxima prioridad para nosotros, y gracias a la participación coordinada de los equipos que están trabajando en esto, hemos seguido avanzando en la investigación y en el esclarecimiento del caso. Sin embargo, aún no estamos en condiciones de informar los detalles de los avances de la investigación debido a lo delicado del caso. Y bueno, con más información vamos a un enlace en vivo con nuestros reporteros desde Palacio Nacional. Así la información de Palacio Nacional, y nosotros continuamos en este espacio informativo. Hay que informar que la SEP ganó 5 amparos administrativos en contra de la venta de comida chatarra iniciados por una empresa embotelladora, así como por cámaras de comercio y una escuela particular. Pretendían echar atrás, escuche usted, los lineamientos sobre la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas en escuelas. Y miren, hace unos momentos la Secretaría de las Mujeres emitió ya un pronunciamiento en redes sociales sobre los mensajes del futbolista Javier Chicharito Hernández respecto al papel de las mujeres en la sociedad. En el documento, la dependencia señala que la Secretaría de las Mujeres rechaza la difusión de discursos sexistas, machistas y misóginos, ya que las mujeres, dice, tienen el mismo derecho y capacidad de desarrollar su proyecto de vida fuera de los estereotipos de género, y celebra también la reacción de la sociedad que cuestiona los mensajes del futbolista que intentan colocar a las mujeres al servicio de los hombres. Añadió además que se invita a la reflexión para que las niñas y las adolescentes normalicen que hombres y mujeres son iguales, que pueden alcanzar sus metas y convertirse, si lo desean, en presidentas de México. Claro, directo, enfático, y el tema, pues ahí está. Un mensaje concreto. Así es. Luis, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un gusto haber compartido contigo estos espacios informativos. Angélica Rivera regresa el día de mañana. Gracias a todos y buenos días. Hasta pronto.